Damos la gloria al Señor por esta bendición. Saludo a todos los hermanos y todos los amigos y los hermanos y compañeros del Señor que en esta tarde o noche nos acompañan. Bien, como dijo el pastor, pues respondemos el nombre de Omar Lugo. Por la gracia y la misericordia de Dios pastoreamos la iglesia pentecostal Jesucristo, Piedra Angular en el pueblo de Aguadilla. Todo el mundo, ¿verdad? Pastoreamos en Aguadilla, pero vivimos en Isabela. Y para nosotros es una bendición poder compartir la palabra del Señor. Amén. Así que gloria al nombre del Señor por esta bendición. Y amén, gloria al nombre del Señor. Estoy aquí al pastor a ver si me permite grabar, porque dice que cuando grabo aquí necesito pedir permiso al host, el que está dando la grabación. Entonces no sé cómo se hace, pero estoy intentando grabarlo por aquí. Pero seguimos para adelante. Yo creo que todos los que estamos por aquí vamos a buscar la Biblia. En Apocalipsis capítulo 1 vamos a leer el verso 19. Gloria al nombre del Señor. Vamos a ver si estoy correcto. Ok. Voy a seguir aquí. Ok, gracias, pastor. Gloria a Dios. O sea, Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Apocalipsis capítulo 1, verso 19. Verso 19. Dice así la poderosa palabra en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Repetimos, escribe las cosas que has visto, las que son, las que han de ser después de estas. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra, y vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta preciosa hora. Padre, te damos gloria, te damos honra. Gracias por esta oportunidad, por este privilegio de poder compartir la palabra con mis hermanos. Te pedimos que tú seas bendiciendo y edificando cada vida, Padre, en esta hora. Anímanos, fortalécenos, establecenos, aclara dudas, Padre, y que nosotros podamos ser ministrados por tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, comencemos. Mientras meditaba, ¿verdad?, para compartir la palabra con el Señor trajo ese versículo a mi memoria para poder compartirlo, y el propósito de esta palabra o pequeño estudio, si lo podemos llamar así, es que es muy importante entender que cuando Cristo habla claro. Y obviamente Juan, Jesucristo le está revelando esta carta, esta gran revelación del Apocalipsis, y le está diciendo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Y prácticamente el propósito de este estudio es ubicarnos dentro del tiempo profético en el cual estamos viviendo, para poder identificar qué tiempo estamos viviendo en el reloj de Dios. Una vez una persona me habló que me dijo, es que Dios no tiene reloj. Pues es muy cierto. Lo que pasa es que la Biblia habla de Cronos y habla del Kairos de Dios. Obviamente Dios habita la eternidad, pero Dios se mueve bajo el Kairos de Dios. Y dentro del Kairos de Dios, o el Kairos de Dios, significa el tiempo oportuno para la acción. O sea que dentro del tiempo crono, que es el tiempo natural del ser humano, entiéndase minutos, segundos, años, meses y así por el estilo, dentro de ese reloj natural del ser humano hay un kairos de Dios, un tiempo oportuno para Dios, ¿verdad?, que se llama también sazones de Dios. Entonces, aquí Cristo está hablando claramente en su visión, que este libro contiene obviamente la introducción, las que has visto, las que son y las que han de ser después de ella. Obviamente se refiere a las 7 cartas, aleluya, a las iglesias del Apocalipsis, iglesias reales que en el tiempo de Juan se desarrollaron, que obviamente como es un libro escatológico, un libro de los tiempos del final, también tiene una aplicación escatológica, porque todo lo que se escribe con un propósito, y la Biblia dice que todo lo que está escrito en la palabra está escrito para vuestra enseñanza. Por tanto, entendemos que dentro de ese contexto, el mensaje a las 7 iglesias tiene una interpretación dentro de nuestro contexto histórico. Por eso es que nosotros hablamos la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia, la tipología de la iglesia del arrebatamiento, ¿verdad? Porque se le promete en eso en Apocalipsis capítulo 3, dice, por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de prueba que venís sobre el mundo entero para probar los moradores de la tierra. Entonces, básicamente queremos desarrollar a través de este estudio de la palabra en qué tiempo estamos viviendo, en qué tiempo profético estamos viviendo, para así nosotros poder tomar medidas de acción. Entiéndase que la Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo de lo que se requiere debajo del sol. Significa que Salomón en su sabiduría
¿verdad?, que Dios le había dado, significa que un tiempo está atado a una determinada acción. O sea, hay tiempo para sembrar, tiempo para cosechar, tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Entonces, cuando nosotros sabemos discernir el tiempo en el cual estamos viviendo, tomamos línea de acción entendiendo el tiempo en el cual estamos viviendo. ¿Ves? Primera de Crónicas capítulo 12 verso 36, si no me equivoco, la Biblia dice que de la tribu de Salomón, de Zabulón, había una gente entendido en los tiempos, 300 o 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían discernir las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Y cuando nosotros conocemos el tiempo en el cual estamos viviendo, tomamos línea de acción, amén, para evitar un daño futuro. Y ahí también entra lo que se llama Apocalipsis, Mateo capítulo 25. Todos conocemos la parábola de las 10 vírgenes, 5 insensatas, 5 prudentes, y realmente lo que está hablando es acerca de la diferencia entre la prudencia y la insensatez. La palabra prudencia significa la aplicación del conocimiento para evitar un daño futuro, y la insensatez lo que significa es falta de discernimiento. Cuando tenemos falta de discernimiento es un peligro, porque caminamos no entendiendo los tiempos, y la Biblia dice que podamos entender los tiempos, ¿verdad? Porque los días son malos. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24 es un capítulo que habla acerca de la venida del Señor. Se habla acerca de la segunda venida de Jesucristo. Y ahorita vamos a hacer diferencia entre lo que es arrebatamiento y lo que es segunda venida de Cristo. Entonces, si habla de la segunda venida de Cristo, pastor, ¿por qué entonces lo vamos a leer? Porque aquí Jesucristo está hablando y los discípulos le hacen una pregunta en el verso 3. Dice Mateo capítulo 24, verso 3. Le está diciendo, están sentando en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Está hablando 3 preguntas. Número 1, Cristo comienza diciendo, respondió en el verso 4, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Por qué utilizamos este capítulo para hablar acerca del arrebatamiento, aunque está hablando de la segunda venida de Cristo? Porque ahí habla de la antesala. ¿De la antesala de qué? La antesala de la gran tribulación, que se habla en Mateo capítulo 24, verso 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, no habrá una tribulación más grande que esta. O sea, Cristo está hablando que la gran tribulación es un tiempo especial sobre la faz de la tierra, que no ha habido otro tiempo como ese, ni lo habrá después de aquel tiempo. O sea, está hablando dentro del crono del ser humano, está hablando de un tiempo especial, el cual la Biblia tenemos que identificarla. ¿Cómo la Biblia lo identifica? Para el Antiguo Testamento, ese día se llama el Día del Señor. El Día del Señor, el Antiguo Testamento hace 70 veces referencia a ese día, y ese día es el día de la ira de Dios, y el día donde Dios va a derramar su ira sobre la faz de la tierra. También Pablo lo menciona en su segunda carta a los tesalonicenses, hablando del día del Señor. Es su segunda, ahorita vamos a hablar acerca del segundo tesalonicense, hablando acerca del día del Señor. Entonces, cuando entendemos que el día del Señor, el día de la ira de Dios, la gran tribulación, es un momento especial en el planeta Tierra, tenemos que entender la magnitud. ¿Cuál es la magnitud? Que viene un tiempo que no ha habido ni lo habrá después de aquellos días. Bueno, desde el diluvio no se va a comparar. El diluvio de Noé no se va a comparar. ¿Por qué? Porque el diluvio de Noé solamente fue un juicio. Y en la Biblia, en Apocalipsis, hay 21 juicios revelados. 21 juicios revelados, aunque hay 7 truenos que no se les revelan a Juan. Pero hay 21 juicios revelados, en el cual la Biblia dice en Isaías capítulo 24, que Jehová vaciará la tierra. Literalmente la tierra será vaciada. Por eso que cuando nosotros entendemos lo que Cristo dijo
en Mateo capítulo 24, verso 21, acerca de la gran tribulación, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá después de aquellos días. Y es importante entender eso. ¿Por qué? Porque hay un sector dentro de la iglesia que dice que esa tribulación o la gran tribulación para Israel comenzó en el año 70, el cual el historiador Josefo dice que murieron aproximadamente 1.200.000 judíos en ese ataque a los judíos, porque se había quemado la ciudad, culparon a los judíos y comenzó una persecución de parte del Imperio Romano para exterminar a los judíos. Murieron 1.200.000. Entonces, si es cierto que muchos quieren atribuirle que en ese periodo de la historia fue la gran tribulación, pues entonces la Biblia miente. ¿Por qué? Miente. Porque hay otro periodo de la historia mayor al año 70, lo cual fue la Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial murieron 16 a 20 millones de judíos. Por tanto, si la gran tribulación, según lo que interpretan la escatología, que se llama los preteristas, que lo interpretan desde un punto de vista histórico, entonces la Biblia miente. ¿Por qué? Porque si en el año 70 fue la gran tribulación, no puede haber otro evento mayor a ese, lo cual es falso. Ya se da cuenta que la historia confirma que en la Segunda Guerra Mundial murieron aproximadamente 16 a 20 millones de judíos. Por tanto, no fue la gran tribulación, ni en el año 70, ni la Segunda Guerra Mundial, sino que es un evento del futuro y que estamos próximos a suceder. ¿Por qué? Porque las señales que Cristo señala como principios de dolores se están manifestando. En estos momentos tenemos guerras y rumores de guerra, y una persona una vez me dijo: no, pastor, lo que pasa es que desde que el mundo es mundo siempre ha habido guerra. Pues claro, por eso que los principios de dolores no son eventos aislados, sino que es la combinación de todas las cosas a la misma vez. Es la combinación del engaño, la combinación de guerras y rumores de guerra, la combinación de hambre, de pestes, de todas estas cosas que se dice que son principios de dolores, que es la antesala de la gran tribulación. Ahora, ¿por qué hay tanta gente confundida? Porque no sabemos discernir los tiempos. Si esto fuera la gran tribulación, pues entonces la gran tribulación es un miqueo, como decimos nosotros. Pues la gran tribulación no será un lugar o no será un tiempo donde el ser humano podrá encontrar refugio en ninguna parte. ¿Cómo así, pastor? Eso lo dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6, cuando se desata el sexto sello y una estrella del cielo cayó sobre la tierra, y como la higuera dejó caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Estoy hablando específicamente de Mateo capítulo 6, verso 13, y dice la Biblia, el verso 14: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Está hablando de un terremoto mundial. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos los siervos y todos los libres, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Es una expresión de que los moradores de la tierra reconocen que el día de la ira ha llegado. Y el día de la ira tiene inicio cuando se desata el primer sello del Apocalipsis. Que aunque el personaje del anticristo, cuando se desata el primer sello, Apocalipsis capítulo 6, verso 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y vi a uno montado de los 4 seres vivientes decir con una voz de trueno: ven y mira. Y miré aquí aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía una corona, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Ahora, el que aparece montado en ese caballo blanco es el anticristo, que no se puede confundir con Apocalipsis capítulo 19, porque son varias las diferencias. Diferencia número 1, se le fue dado una corona, o sea que no era rey, y se hizo rey. Mas sin embargo, el que venía montado sobre el caballo en Apocalipsis capítulo 16 dice que tenía muchas diademas, o sea, tenía muchas coronas, y tenía un título que era Rey de Reyes y Señor de Señores.
Hay una gran diferencia. La única similitud es el caballo blanco y las otras, y realmente uno es Jesucristo y uno es el anticristo, porque recuérdense que el anticristo aparece como un imitador, es un opositor a Cristo, pero también es un imitador de Jesucristo. ¿Ve? Entonces, la ira de Dios, la gran tribulación, comienza cuando se desata el primer sello. Y aunque este personaje aparece como un personaje de paz, el mero hecho de la manifestación del anticristo sobre la faz de la tierra es una señal de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque le está dando lugar al anticristo y a esa trinidad satánica que él es las bestias, las dos bestias, una que sale en Apocalipsis capítulo 13, la bestia que sale del mar, y la bestia que sale de la tierra, que representa la religión o esa faceta de la religión, y el dragón es una trinidad satánica la cual se manifestará en la gran tribulación. Y el mero hecho de esa manifestación es una respuesta o una manifestación de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces, entendiendo estos puntos de vista, entendiendo lo que la Biblia dice, amén, es que todavía no estamos en la gran tribulación. Una cosa que tenemos que entender para nosotros poder afirmarlo con certeza es que en la iglesia de Jesucristo creemos que Dios habla a través de revelaciones, de sueños, de profecía, pero ningún sueño, ninguna profecía va por encima de lo que está escrito. Porque la palabra del Señor dice en segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 19, y lo voy a leer para que se oiga lindo. Gloria al nombre del Señor, que se lea como tiene que ser. Aleluya, gloria a Dios. Segundo libro de Pedro, el capítulo 1. Ahí están cayendo las páginas. Gloria a Dios. Y el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hace bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muy claramente es una exhortación a que en estos tiempos nosotros estemos pendientes ¿a qué? A la palabra. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que es la profecía más segura. Y si usted lee el libro de Hebreo capítulo 1, verso 1, va a confirmar esto que dice aquí. Hebreo capítulo 1, verso 1, la palabra dice de la siguiente manera. Hebreo capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está hablando que en los tiempos pasados Dios habló por muchas maneras. Dios habló por muchos medios. Dios utilizaba profetas y tenía que utilizar un burro como los tiempos de Balaam, lo iba a utilizar. Pero llegó el tiempo donde Dios habló por medio de su Hijo. ¿Y quién es su Hijo? El Evangelio según San Juan capítulo 1, que ese en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y ese verbo fue hecho que carne. Por eso que Cristo es la palabra, y cuando Cristo encarnó también dijo algo muy importante que tenemos que entender, que los profetas fueron hasta Juan, y no es que los profetas se acabaron. Está diciendo que hay una distinción de los profetas del Antiguo Testamento con aquellos que profetizan en el Nuevo Testamento. Por eso que el apóstol Pablo escribe un capítulo entero acerca de la profecía y el uso de la profecía en Corintios, que dice que los que profeticen por uno y por dos, que la iglesia calle y juzgue la profecía. Esa instrucción no estaba en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre los profetas y traía revelación, y esa revelación carecía de error. Amén. Y se convertía en lo que es la escritura, la revelación, la palabra de Dios. Pero ahora en este tiempo tenemos que la palabra más certera, la cual alumbra como una antorcha en los lugares más oscuros. Cuando Cristo dice que los profetas profetizaron hasta Juan, está diciendo, no es que los profetas acabaron, está diciendo que los profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como Osea, como Daniel, todos esos tipos de profetas cesaron. ¿Por qué? Porque esa gente cuando abrían su boca era revelación directa de Dios que carecía de error. Mas ahora, por eso que la Biblia dice que en parte conocemos y en parte profetizamos.
tenemos la profecía más segura, que es la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque tenemos que recordar lo que la palabra del Señor dice en Gálatas, que si aún nosotros o un ángel del cielo desciende predicando otro evangelio, sea anatema. Por eso que si nosotros no tenemos conocimiento de lo que la Biblia dice, vamos a estar andando confundidos por 4 locos que aparezcan por ahí profetizando todos los días, diciendo que viene aquello, que viene lo otro, que si la marca de la bestia, que si llegó el nuevo orden mundial, que si aquello, que si, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos una iglesia, y cuando hablo de iglesia me incluyo a mí, vemos una iglesia que está confundida en estos tiempos. ¿Por qué está confundida? Porque nos hemos dedicado más a memorizarnos las canciones de Jesús Arias Romero que la Biblia. ¿Usted me está entendiendo en esta hora? Nos hemos dedicado más a memorizarnos las canciones, que obviamente hay canciones que adoran a Dios. No estamos menospreciando la adoración, no estamos menospreciando los cánticos, pero cada cosa tiene su lugar. La iglesia de hoy ha sustituido la predicación, ya no es el centro del culto. El centro del culto ahora es el cántico. Cada cosa tiene su lugar dentro del culto al Señor cuando nos congregamos para darle. Eso se ve cuando nosotros hacemos una campaña, tenemos que invitar 500 cantantes para que la gente venga a ver los cantantes, pero cuando llega la hora de la predicación se duermen, la gente no le interesa la palabra. Mire, yo llevo 20 años pastoreando, y si hay uno de los cultos que más le cuesta a un pastor mantenerlo que nutrir de la asistencia a la escuela bíblica. Entonces llegó el momento de nosotros que discernir a través de la escritura, pero que los tiempos donde había palabra, donde nos tocaba enseñar, no aprovechamos bien el tiempo. Nos pasó como la historia de María y Marta, que cuando Cristo estaba visitando la casa de Lázaro, había una que estaba atendiendo a María y Marta estaba afanada y turbada. Y cuando Lázaro se muere, por eso que la más que está turbada es Marta. Marta está diciendo: maestro, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. O sea, Marta, María y Lázaro eran amigos, más sin embargo ellos desconocían que el que estaba hablando era la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso que en el momento de la prueba, Marta se turbó, porque en el momento de la enseñanza estaba lavando trastes, estaba haciendo los quehaceres de la casa. Entonces, como no le hemos dado al Señor la prioridad ni la atención necesaria de las Escrituras, tenemos una iglesia hoy temblando ante las noticias. Tenemos una iglesia en incertidumbre. Ay, ¿será que estamos en la gran tribulación? ¿Será que Cristo no viene? No, hermano. Nuestra esperanza está fundamentada en la Escritura. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, dice la palabra. Y aquí lo que Dios no puede hacer es mentir. Tenemos confianza, disculpen, que Cristo viene a buscar en su iglesia, porque la Biblia dice que no estamos puestos para ira, sino para alcanzar salvación. Entonces, por eso es que le expliqué ahorita, gloria al nombre del Señor, permiso por aquí, por eso es que le expliqué ahorita que el día de la ira es cuando se desata el primer sello. Inclusive en Apocalipsis capítulo 5, hay una evidencia clara que antes que se desate el primer sello, la iglesia está en el cielo. Recuérdese, está representada por estos 24 ancianos que tienen coronas. ¿Por qué corona? Porque a la iglesia fue la que se le prometió coronas. En Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan está en esa visión y no ve que, según él, hay un rollo, no hay quien digno de desatar el sello. Pero el ángel le dice: no llore más, porque aquí, ¿quién está aquí? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, que venció para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora bien, miren lo que dice el verso 9. Dice: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres tú de tomar el libro y de abrir su sello. Fíjese bien, número 1, cantar un cántico nuevo. ¿Qué es un cántico nuevo? Es un cántico nuevo porque nunca se había escuchado en el cielo, porque ha llegado el día de la redención de los santos. Escuche bien, es un cántico nuevo, es un cántico que los ángeles no pueden cantar, es un cántico de redención. Mire cómo dice: digno eres tú de tomar el libro, de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Obviamente, ¿quién está diciendo eso? La iglesia. De todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, nación.
y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Claramente una alusión a la iglesia antes que se desate el primer sello. Por eso es que nosotros en este tiempo estamos confiados que, aunque tenemos precauciones y ciertas medidas, sabemos que el día del arrebatamiento está más cerca que nunca. Gloria al nombre del Señor. Escuche bien, está más cerca que nunca. Ahora, esta confusión de que si ha llegado el día del Señor, y ahorita le dije que el día del Señor es el día de la ira de Dios, pasó un suceso similar en la iglesia primitiva cuando leemos el contexto de Primera y Segunda de Tesalonicenses. Cuando Pablo está hablando acerca, lo voy a buscar aquí para leer, el Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Gloria al nombre del Señor. Pablo dice, y la carta de Tesalónica es la primera carta que el apóstol Pablo escribe. Ahora bien, Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 17. Luego vamos a leerlo del verso 15. Por lo cual os decimos estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. O sea, que la palabra del arrebatamiento y la promesa del arrebatamiento a la iglesia es algo que debe producir aliento a la iglesia. ¿Por qué aliento a la iglesia? Porque es una promesa que no vamos a pasar el día del Señor, nos van a rescatar. Recuérdese que hay sombra en el Antiguo Testamento o tipología. Por ejemplo, cuando hablamos de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, es una tipología de arrebatamiento. Cuando hablamos de los días en los días de Noé, que se hace referencia también en la Biblia, los tiempos finales, recuérdese que Noé entró en el arca y que Dios salvó a la familia dentro de esa arca, a su familia y a él. También son como los días de Sodoma y Gomorra, obviamente una alusión a los pecados, pero tenemos que entender que antes de que cayeran los juicios sobre Sodoma y Gomorra, Abraham estaba intercediendo por su sobrino Lot, y le estaba diciendo algo bien claro, que Señor, le estaba diciendo, Jehová, tú no condenas al impío juntamente con el justo. Y eso es algo que tenemos que entender. Y aunque eso lo dice allá en el libro de Génesis, gloria al nombre de Jesucristo, en el libro de Génesis, es algo que pertenece al carácter inmutable de Dios. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y no hay sombra de variación en él. Por tanto, cuando Dios fue a azotar o a darle el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios sacó a Lot y su familia, lo sacó. Mas sin embargo, su esposa miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. También tipología de la iglesia tibia, la iglesia que ama al mundo, la iglesia que aunque la sacaron, la quieren sacar, pero está pegada al corazón, a la tierra. Muy importante que entendamos eso. Entonces, en todos estos ejemplos, Dios saca lo justo. Ahora, esto también hay una explicación en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Pedro está diciendo que es necesario que el juicio de Dios comience por la casa. Y eso es uno de los textos que la gente los malinterpreta. Cuando la gente habla en eso, la gente está diciendo que Dios va a matar a la gente en la iglesia por los pecados. Mire, hermano, si Dios fuera a matar a la gente por los pecados en la iglesia tendría que comprar un terreno aparte para enterrar a los muertos. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no se refiere a eso. Eso se refiere al tribunal de Cristo. Lo que Pablo está hablando en Corintios, que nosotros seremos juzgados por nuestras obras. Y si nuestras obras fueran de oro, de piedra preciosa, plata, heno, hojarasca, aquel día las probará. Y cada cual recibirá recompensa por la obra que haya hecho en la tierra. Obviamente no somos salvos por obra, pero seremos recompensados por vuestras obras. Recuérdese que la fe sin obra es muerta. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, escuche bien. El juicio de Dios comienza por casa, que lo que hace alusión es al tribunal de Cristo. Y el tribunal de Cristo no se puede confundir con el tribunal o con el juicio del trono blanco que hace al final del milenio, donde la gente será sacada del infierno
la segunda resurrección y serán lanzados vivos al lago de fuego, que es la segunda muerte. Y cuando hablamos de muerte, estamos hablando de separación, una eterna separación de Dios. Ahora, seguimos hacia adelante. Por eso es que tiene que venir el tribunal de Cristo. O sea, primero el juicio comienza por casa. Arrebatamiento. Se van los justos. Se van los que son redimidos, con los que están lavados con la sangre, los que tienen aceite en sus lámparas, los que tienen la llenura del Espíritu Santo, que la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. La iglesia sube, inmediatamente caen los juicios sobre la faz de la tierra. Juicio o el día del Señor, ¿por qué? Porque nosotros no estamos puestos para ira. Es contraproducente pensar que nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, va a ser azotado por la ira del Señor, lo cual es totalmente falso. Amén. Por eso que primero viene que el arrebatamiento de la iglesia, que es para llevarnos al tribunal de Cristo, a las bodas del Cordero. Y también pasa algo ahí, pasa que los tibios serán vomitados. Ahí es donde se manifiesta quienes verdaderamente son los hijos de Dios. Ahora, y luego viene una sentencia sobre la faz de la tierra. Ahora, Tesalonicense, Pablo está escribiendo esto, y la iglesia de Tesalonicense, la primera y segunda epístola de Tesalonicense, usted puede buscar el contexto histórico por qué se está escribiendo esto, específicamente segunda de Tesalonicense capítulo 2, porque la iglesia creía que había llegado el día del Señor, porque la iglesia en Tesalónica estaba pasando una gran persecución. Y por eso es que Pablo está diciendo, mira, según Tesalonicenses capítulo 2 verso 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces, fíjese bien, hablamos que el día del Señor es los días de juicio, gran tribulación, el día de la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Y hay una advertencia para que no te dejes engañar. ¿Para qué no te dejes engañar? Si la iglesia va a pasar la gran tribulación, según muchos, ¿por qué entonces hay una advertencia que no te dejes engañar? Ahora, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga ante la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Se manifieste el hombre de pecado. Lo dice muy claro aquí. Si usted tiene Biblia, lo puede buscar, porque es muy importante que si usted tiene duda, usted pueda buscar la Biblia. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordé que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto, y ahora vosotros sabéis qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora bien, muy claramente la Biblia dice aquí que el anticristo no se puede manifestar hasta que lo está deteniendo sea quitado del medio. Ahora, es interesante saber que Pablo está diciendo a la iglesia de Tesalónica, ustedes saben lo que es. Por eso es que Pablo no menciona en ningún momento aquí lo que es. Mas sin embargo, nosotros, la iglesia, 2000 años después, hay un debate. Hay un debate. ¿Por qué hay un debate? Hay un debate porque a muchos no le conviene decir que es la iglesia llena del Espíritu Santo la cual detiene la manifestación del anticristo. Pastor, pruebe por la Biblia. Versículo número 1. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Quién es el que tiene el imperio de la muerte? Satanás, los demonios. Cuando el anticristo se manifieste, la trinidad satánica se manifieste sobre la faz de la tierra, el imperio de la muerte va a estar aquí gobernando sobre la faz de la tierra. Ese imperio de muerte no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada del medio. Segundo texto bíblico para confirmar que es la iglesia. El problema es que, y eso se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
para que entendamos la magnitud de lo que está deteniendo la manifestación del anticristo. Vamos a buscar por aquí Efesios capítulo 1. Alabado sea Dios. Efesios 1, mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo está orando, el tema de Efesios es la iglesia. Y Pablo está orando por la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿qué está orando? Dice, vamos a leerlo del verso 15. Éfeso capítulo 1, verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría, revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso entienda tres cosas. Número uno, la esperanza. Segundo, las riquezas de la gloria de su herencia para con nosotros. Y tercero, su poder. Ahora, verso 20. ¿Cuál es ese poder? La cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentando a la diestra de Dios en lugares celestes, sobre todo principado y autoridad, poderío, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero Dios también, que es rico en misericordia, por su gracia, con amor con que nos amó. Usted se fija, hermano, usted se fija que es la iglesia. El espíritu que operó en Cristo, resucitando en los muertos, es el mismo espíritu que opera en la iglesia. La ha puesto por cabeza, no por cola. La ha puesto sobre todo principado, autoridad, poderío, señorío, sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y eso incluye al anticristo. ¿Escuchó bien? Eso incluye al anticristo. ¿O acaso tiene excepción? ¿Acaso el poder de Dios que opera en la iglesia tendrá excepción? ¿Acaso la iglesia no tiene poder sobre Satanás y sus demonios? Claro que sí. Entonces no podemos descartar una cosa para no. La iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo sobre la faz de la tierra. Y cuando nos referimos a la iglesia, es el cuerpo visible, invisible, que rodea el globo terráqueo de aquellos que han sido lavados y redimidos a precio de sangre, que guardan la palabra, que son templos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habita dentro de ellos, que tienen llenura, que habitan, que viven la palabra como está escrita. ¿Ves? Ahora, por eso es que Pablo no abunda en la iglesia de Tesalónica. Dice, ya ustedes saben, le está dando, ustedes saben lo que lo detiene. ¿Por qué? Porque la iglesia sabía la magnitud del poder que opera en ella, que ese personaje no se puede manifestar hasta que no se ha quitado de en medio. Entonces, cuando se quite del medio, lo que se manifiesta. Todos sabemos que eso es el arrebatamiento de la iglesia. Otro punto muy importante, y es que lo que dice Juan capítulo 14. Si usted tiene Biblia, lo puede buscar en Juan capítulo 14. Verso 1 en adelante. Leemos 3 versículos. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. ¿Dónde está Disculpen, ¿dónde es que está Jesucristo? A la diestra del Padre. ¿Dónde son las moradas del Padre? En el cielo. ¿Qué está hablando aquí? Me voy pues a preparar morada. ¿Dónde? En el cielo, en la casa de mi Padre. ¿Qué dice? Voy a volver y me voy a tomar a mí mismo. ¿Por qué a mí mismo? Porque es su cuerpo. Para que donde yo esté, vosotros estéis. La única manera de que eso se cumpla
es con un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Porque el arrebatamiento, la postura del arrebatamiento luego de la gran tribulación, no cumpliría con ese capítulo 14 de Juan. ¿Por qué? Porque la segunda, los que creen un arrebatamiento post-tribulacionista, obviamente que no hacen diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida, creen que al final de la tribulación, que Cristo descenderá, seremos levantados, le digo yo jocosamente, iremos a los establos para buscar los caballos, tomaremos los caballos y descenderemos en caballos. O sea, que la única manera o la explicación lógica para entender en un arrebatamiento post-tribulacionista es que la iglesia va a ser elevada para que se monten los caballos, que es totalmente falso. Esa postura no cumple con Juan capítulo 14, que Cristo está diciendo, volveré y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Eso también es un paralelismo con lo que son las bodas judías. Las bodas judías duran 7 días, similar al periodo de la gran tribulación, que mientras aquí abajo haya tribulación, vamos a estar en las bodas del Cordero 7 años en el cielo. Claramente la palabra del Señor así lo establece. Muy bien. Primera de Corintios, el capítulo 15, verso 51. Gloria al nombre de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo les serán incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Muy bien. Otra cosa que tenemos que entender acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es un misterio. Ahora, pastor, explíqueme lo que es un misterio. Cuando la Biblia habla de misterio, no habla de algo que produce miedo o que es desconocido. Cuando habla de misterio, es un misterio revelado. ¿Por qué misterio? Porque la Biblia habla 12 misterios. El misterio de la iglesia, el misterio de la encarnación de Cristo, el misterio de la iniquidad, el misterio del arrebatamiento. Son misterios. ¿Por qué son misterios, pastor? Porque fueron cosas reveladas a la iglesia. Es para la iglesia. El Antiguo Testamento no habla nada de esto. ¿Por qué? Porque es una revelación para la iglesia. Por eso la Biblia dice que edifiquémonos pues sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, teniendo como principal piedra de ángulo a Jesucristo. ¿Ve? Ahora bien, Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo habla que él como apóstol es administrador de los misterios de Dios. He escuchado mucha gente hablando, diciendo, ¿por qué Cristo no habló del arrebatamiento de la iglesia? Miren, eso tiene una explicación. La Biblia es un libro que contiene 66 libros. Por ejemplo, si usted se queda solamente en el Pentateuco, los primeros 5 libros, usted no va a ver el nombre de Jesús por ningún lado. Usted no va a ver el Calvario. Usted no va a ver la redención. ¿Por qué? Porque la Biblia es una revelación progresiva hasta que llega a su clímax. El punto más alto es que Colosenses dice que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Por eso es que la Biblia tiene 66 libros, 40 autores, encierra 1900 años de historia. Más sin embargo, si usted se queda en el Pentateuco, usted no se va a enterar del arrebatamiento, usted no se entera de la redención de Cristo, usted no se entera de muchos principios doctrinales que es para la iglesia. Por eso que los 66 libros son importantes, pero mucha gente quiere hablar de escatología del Antiguo Testamento. Si usted se queda en la escatología del Antiguo Testamento, usted nunca va a encontrar el arrebatamiento en el Antiguo Testamento, a menos que no entienda los principios del Nuevo Testamento.
Y usted se para en el Nuevo Testamento y mira para el Antiguo Testamento para poder comprender. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que Israel gozó de la sombra o participó de la sombra, pero la iglesia le fue dado la sustancia. ¿Ve? Eso es muy importante entenderlo porque hoy hay una fiebre de que si usted tiene un apellido, pues entonces usted es judío, ¿verdad? Pero mire, usted sabe que si usted quiere saber si es judío, mire la cuenta del banco esta noche y si está pelado, hermano, usted no es judío porque los judíos son ricos, alabado sea el nombre del Señor. O sea, no tiene que ver nada con su apellido, no tiene que ver, porque aquí nuestra identidad está en Cristo. ¿Ve? Donde no hay griego ni judío, nuestra identidad está en Cristo. Si somos de Cristo, todo es a través de Cristo, de su sangre, de su redención, de su gracia, de su amor, de su misericordia, todo es a través de Cristo. Ahora, gloria al nombre de Jesucristo, eso es muy importante. Entonces, dicho esto, que el arrebatamiento es un misterio, cuando usted analiza la parábola del sembrador y le preguntan a Cristo, ¿por qué le habla por parábola? Cristo dice, porque a vosotros os es dado conocer los misterios del reino. ¿Quiénes conocen los misterios? Miren, la palabra misterio, para ir repasando otra vez, misterio significa una verdad que no se encuentra en el Antiguo Testamento, pero es revelada en el Nuevo Testamento, que es para la iglesia. También significa, es una verdad revelada que se entiende por una mente renovada. Hay que tener mentalidad de discípulo para entender lo que la Biblia dice. ¿Ve? Si no tenemos mentalidad de discípulo, le podemos traer los rollos del mal muerto y usted nunca va a entender lo que la Biblia dice. Porque hay gente que se acercan a la Biblia para que la Biblia diga lo que ellos quieren que diga. No, la Biblia se la acerca con humildad, con consagración, con oración y ayuno para que el Espíritu Santo te ilumine. Lo que significa las grandes verdades bíblicas, ¿verdad? Entonces, entendiendo esto, por qué está en debate este tema? Obviamente porque hay muchos que unos tienen mentalidad de discípulos y otros no tienen mentalidad de discípulos. Por eso es que uno de los asuntos más controversiales en la iglesia de discusión son los misterios. Porque solamente aquellos que tienen corazón de discípulo pueden entender esto. Y se supone que toda la iglesia tenga corazón de discípulo. Pero no son todos los que están, ni son todos los que son. Ahora, dice la Biblia que seremos transformados. ¿Cómo dice la Biblia que seremos transformados? En un momento. Esa palabra un momento significa átomo en el griego, que significa indivisible. Pastor, ¿por qué muchos hablan de un rapto secreto? El rapto secreto es una alusión despectiva, de desprecio, de burla al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el arrebatamiento es un asunto del novio buscando a la novia. No es un asunto que tiene que ver el mundo con ella, es un asunto entre Dios, entre Cristo y su iglesia. ¿Ve? Segundo punto, entendemos que es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo, en un momento indivisible. Será tan y tan rápido que la gente no lo podrán ver. Y ahorita vamos a ver una comparación de lo que es el arrebatamiento y de lo que es la segunda venida de Cristo. Tercer punto en este pasaje que mucha gente confunde. Pastor, es que ahí dice a la final trompeta. Eso significa la última trompeta del Apocalipsis. Negativo. Porque la trompeta del arrebatamiento la toca aquí en Cristo. Y las trompetas en Apocalipsis la tocan ángeles. Segundo punto. Aquí habla de una sola trompeta. Apocalipsis habla de varias trompetas. No está hablando de la última trompeta. Está hablando del último toque de la trompeta. ¿Ve? No está hablando de trompetas diferentes. Está hablando del último toque de la trompeta. Una trompeta. Ahora, ¿por qué Pablo escribe esto? Pablo en muchas ocasiones utilizó simbologías o tipologías que veía en los soldados, como cuando escribió Efesios capítulo 6, verso 10, acerca de la armadura, que obviamente está aludiendo al armamento de un soldado romano. Ahora, se toca 3 trompetas él está utilizando esa misma imagen
porque en el ejército se tocaban 3 trompetazos para que el campamento marchara. Trompeta número 1, para que se levanten. Trompeta número 2, para que se alisten. Y el último trompetazo es para marchar. ¿Ves? Esa es la alusión que Pablo está hablando de la última trompeta. Dice, a la final trompeta, al final toque de la trompeta, nos vamos. ¿Ves? Por eso que tampoco nos vienen a buscar a la mitad de la tribulación. Nos vienen a buscar antes que se desaten los sellos del Apocalipsis. Gloria al nombre del Señor. Ahora, Apocalipsis capítulo 19. Tengo 2 puntos más y voy a acabar, porque el tema es, vamos a ubicarnos en qué tiempo profético estamos viviendo. Mucha gente confundida. Cristo le dijo, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Apocalipsis capítulo 19. Gloria al nombre del Señor. Verso 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenían un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo y blanco, le seguían en caballo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ahora bien, esto es un relato de la segunda venida de Cristo. Primera diferencia: en el arrebatamiento él viene en el aire. En la segunda venida de Cristo viene en caballo blanco. Segundo punto de la diferencia: en el arrebatamiento viene para recoger a su iglesia. Aquí dice que viene con su santo. ¿Por qué? Porque en el verso 14 dice, y los ejércitos celestiales vestían de lino fino, blanco y limpio. Y eso, gloria al nombre de Jesucristo, en el mismo capítulo, gloria al nombre del Señor, en el mismo capítulo 19, en el verso 8, dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Se interpreta la Biblia a ella misma. Está hablando de que en este momento de la historia, en la segunda venida de Cristo, la iglesia viene y está descendiendo. En el arrebatamiento la iglesia sube. En la segunda venida de Cristo la iglesia baja. Totalmente el panorama distinto. Tercera diferencia: el arrebatamiento viene para recompensar a los justos. En su segunda venida de Cristo, su revelación, su alusión, el verso 12, que sus ojos son como llama de fuego. En el verso 15 dice, sale una espada aguda de su boca para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y pisará el lagar del vino de su furor y de la ira del Todopoderoso. Dice que la segunda venida de Cristo, él viene con juicio también sobre la faz de la tierra. O sea, son 2 eventos distintos. ¿Por qué hay mucha confusión? Porque para Israel, la esperanza es totalmente diferente que para la iglesia. A Israel se le prometieron promesas terrenales. Por eso, si usted va a los profetas, Ezequiel, Isaías, la mayoría de los profetas, Zacarías, todos hablan del reino milenial de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel está esperando la segunda venida de Cristo, que venga el Mesías a establecer su reino milenial. Ve, porque es promesa terrenal. A la iglesia se le hicieron promesas celestiales. Israel no va para el cielo. La iglesia va a estar morando en el cielo por un tiempo. ¿Ve? Cuando sabemos distinguir, ¿verdad?, entre la iglesia e Israel, que Israel es una raza, que es una nación, más la iglesia es de todas naciones. Para que usted ser judío necesita nacer de padre y madre judío. Para usted ser cristiano, para usted ser creyente cristiano, tiene que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Son dos conceptos totalmente diferentes. Ahora,
quiero cerrar con dos cositas más. Vamos a hablar acerca del nuevo orden mundial para finalizar, y un poquito del panorama del Apocalipsis referente al nuevo orden mundial. Y eso se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13, donde habla del dragón. Ahora, gloria al nombre del Señor. Este panorama y esta visión, usted lo puede buscar. Verso 1. Me paré sobre la arena del mar y vi del mar subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como oso, y su boca como león, y el dragón le dio poder y su trono y grande autoridad. Y vi sus cabezas como heridas de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravillaron toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar con ella? Verso 5. También se le dio boca que hable grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar 42 semanas. Muy importante, para que entendamos cuándo surge esto, es a las 42 semanas. Recuérdese que la profecía de Daniel de las 70 semanas son semanas de año, 7 años, una semana, 7 años, 42 semanas, la mitad, 3 años y medio. Ahora, que aunque el anticristo se manifiesta como un hombre de paz cuando comienza la tribulación, como un hombre de paz, a la mitad romperá el pacto, sacará las garras, y por eso Juan está viendo aquí la bestia, está viendo ahora ese esplendor, va a sacar las garras, esa bestia que tiene 10 reinos a su favor. Y en el capítulo 13, todo lo que estamos viendo ahora es sombra del nuevo orden mundial, todo lo que estamos viendo. Si vamos un poquito, deme 15 minutos más. Si usted conoce un poquito de historia, tenemos que entender que la primera vez que se habló de un nuevo orden mundial fue en la Primera Guerra Mundial, donde se trató de llevar a cabo la Liga de las Naciones. Fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque se apareció la Segunda Guerra Mundial. Apareció la Segunda Guerra Mundial. Luego que se acabó, trataron de implementar ese orden mundial. Fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Porque el mundo se dividió en Dios. Recuérdese que el orden mundial lo que está buscando es paz y seguridad. Lo podemos ver, aquellos que somos la generación X, de los 80 y para allá atrás, conocimos lo que es la Alemania occidental, oriental, dividido por el muro de Berlín. Una Alemania representada por Rusia y lo que es el socialismo y el comunismo, y otro por lo que es la democracia y el capitalismo. Dos intentos de implementar un nuevo orden mundial y fracasaron. ¿Por qué, hermano? Fracasaron porque Dios tiene un programa sobre la faz de la tierra. ¿Dónde está ese programa? Ese programa está en la interpretación de Daniel en el sueño de esa estatua de oro de los imperios mundiales. ¿Ve? Que el último imperio mundial, el último que pasó fue el de Roma, y que los últimos serán el de los pies, 10 dedos, mezclados con barro y hierro. ¿Ve? Mezcla de naciones, diferentes naciones, 10 reinos, los 10 cuernos de la bestia, 10, ¿verdad? 10 reyes. Ahora, por eso por eso eso concuerda perfectamente con lo que dice según el Tesalonicense, que ese personaje no se puede aparecer hasta que la iglesia llena del Espíritu Santo se ha quitado del medio. Los intentos los ha habido desde un sinnúmero de tiempo. La gente decía que Hitler era el anticristo. ¿Y qué son esas cosas? Son prototipos. Porque Juan dice, muchos anticristos han surgido, pero el personaje escatológico del anticristo es uno. Ahora, mucha gente se confunden porque están hablando del nuevo orden mundial. Bueno,
Muchos presidentes en Estados Unidos, para mencionar algunos, los Bush, los Clinton, Barack Obama, todas estas personas han estado hablando en el orden mundial, las Naciones Unidas, diferentes personajes. Ahora, es cierto que luego de las crisis, por ejemplo, si vemos la gripe española, luego de la gripe española, los españoles perdieron derechos. ¿Por qué? Se aprovechan los reyes. Luego de esto, si Cristo no viene, ahora mismo leí esta tarde que en Costa Rica aprobaron leyes a favor del homosexualismo. ¿Ves? Mientras está pasando todo esto, cuando surgió lo de la pandemia, han estado surgiendo noticias de que en diferentes estados o diferentes naciones han estado aprobando leyes terribles que tienen que ver con todo este nuevo orden mundial. Recuérdese que un orden mundial tiene que ver con la paz y seguridad, pero también tiene que ver con la modificación de la sociedad. Todo esto de la perspectiva de género es una modificación de la sociedad. Toda esta implementación de enseñarle a nuestros hijos lo que es la perspectiva de género. Todo este cambio y todo este movimiento feminista, todo esto que usted está viendo en los diferentes países es la planificación y es lo que Pablo dijo, que es el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad es el mecanismo que está operando en oculto para la planificación, en oculto, pero es evidente porque las señales son evidentes. Pero están planificando ocultamente, pero su manifestación es evidente. Todo lo que está pasando ahora, lo del chip, lo del tatuaje del Bill Gates, que es un tatuaje invisible para identificaciones, lo que es las vacunas. Ahora, muchos me han preguntado, pastor, ¿la vacuna será la marca de la bestia? No. Recuérdese que cuando nosotros vemos el capítulo 13, que aparece la segunda bestia y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, que todos adoraban a la bestia, la marca de la bestia es una marca de lealtad al culto a la bestia. Todo el que no tenga esa marca, en este momento de la historia, nadie podrá comprar ni vender. ¿Por qué? Porque la bestia, recuérdese que las 42 semanas en este momento ya han pasado 6 sellos del Apocalipsis. En el cuarto sello muere una tercera parte de la población mundial, que es aproximadamente 1.8 billones de habitantes de la faz de la tierra. Y creo que también pasan la quinta trompeta o la sexta trompeta, si no me equivoco, la sexta trompeta, que muere una cuarta parte de la población mundial. Estamos hablando que en este periodo de la historia, cuando se manifiesta en su plenitud lo que es el nuevo orden mundial, con una sola economía mundial y con una sola religión mundial, escuche bien, estamos hablando que ha muerto el 58% de la población de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Que eso es una cosa brutal. Por eso es que vemos, lo vamos a leerlo porque, o sea, por el beneficio. ¿Dónde dice eso, pastor? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 9, verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel, que tiene la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes, para el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. A la tercera parte de los hombres. Y vamos entonces para Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Gloria al nombre del Señor. Apocalipsis capítulo 6. El verso 8, que es el cuarto sello. Y miré aquí un caballo amarillo, el que montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fueron dados potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso sin contar el sexto sello, que es un terremoto mundial. Eso sin contar los demás juicios. Simplemente contando el cuarto sello y la quinta trompeta,
la sexta trompeta, un 58% de la población mundial morirá. Por eso es que están diciendo, salió la bestia, implementan el nuevo orden mundial, porque es algo catastrófico. 58%, estamos hablando de 4 billones de habitantes sobre la faz de la tierra. Estamos hablando de 4.000 millones de personas van a morir. Entonces, ¿lo que es eso, hermano? Eso sí cumple con lo que dice la Biblia, gran tribulación. ¿Ve? Ahora, aquí está hablando, 2 puntitos y acabo. Está hablando de que esa marca de la bestia, nadie podía comprar y vender hasta que esa marca, recuérdese que Satanás es imitador de lo de Cristo, y la Biblia habla del sello del Espíritu Santo. Él va a sellar los que son de él, los que adoren a la bestia, los que le rindan lealtad. Y está hablando de qué? De todo el mundo. Y no solamente eso, está hablando de las naciones. Y es muy importante entender que la marca de la bestia es un símbolo de lealtad al culto a la bestia. Tengo un video que va a salir próximamente por ahí, que se llama La Última Religión Mundial. La última religión mundial no será católica ni ecumenista. El ecumenismo simplemente es una plataforma para lo que va a venir. ¿Por qué, pastor? ¿Cómo así? Porque en el capítulo 18 Babilonia va a caer. Y dice la Biblia que en el corazón de los 10, escuche bien, Apocalipsis capítulo 17, capítulo 18. Pero leemos el capítulo 17 de Apocalipsis, el verso 16. Los 10 cuernos que visten las bestias, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en su corazón ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo a dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ahora, dice que la van a desnudar. ¿Por qué la van a desnudar? Porque el sistema que se llama Gran Ramera y Babilonia es el sistema religioso. Mire, no hay religión más satánica que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Aquí los que le queda todavía el romanismo por dentro van a chillar. Vaticano. ¿Por qué se llama Vaticano? Porque está encima, literalmente el Vaticano está construido encima de un cementerio. Vatica es el dios de la muerte en esa mitología. Dice la Biblia que es guarida de toda ave inmunda, dice la palabra. Dice que está embriagada con la sangre de los profetas. Detrás de esa apariencia de púrpura, de riqueza, habitan demonios. Es un culto a los demonios. Adoran a los muertos. En esencia, por eso la Biblia dice que la gran ramera va a quedar desnuda. Y por eso que la última religión mundial será satanismo puro. ¿Qué dice la Biblia aquí? Que adoraban a la bestia. Al final del tiempo va a haber un culto, hermano, a Satanás. Por eso es que la Biblia dice, volvemos un poquito para atrás, según el Tesalonicense, cuando dice que, y habla acerca de la apostasía. Vamos a leerlo. Gloria al nombre del Señor. Según el Tesalonicense, el capítulo 2. No se engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía. Esa palabra apostasía, estaba buscando la traducción y algunos escritos, y lo que significa en una traducción es cuando se den a conocer los enemigos de Cristo. O sea, que al final de los tiempos, va a haber un sentimiento anti Dios. Y si usted leyó el Apocalipsis, en los juicios, dice la gente que maldecían a Dios y ningún con esto se arrepintieron, porque el corazón de la humanidad se va a endurecer cada día más, y lo estamos viendo ahora, el endurecimiento. Mire cómo todas estas cosas están sucediendo, y hay que estar bien ciego para no entender que lo que está pasando, hermano, estaba escrito en la Biblia. ¿Y cómo es posible que hay gente que su corazón se ha endurecido en estos tiempos, que ni aún así quieren buscar a Dios? Finalizo con estas palabras.
Todos estos detalles que yo le hablé son muy importantes, pero no sirven si no hay una aplicación. La escatología no está diseñada para saber los cuernos, para saber la tipología, simbología. La escatología tiene una aplicación. Cada vez que la Biblia habla de los tiempos finales, hay una exhortación a velar. Cada vez que la Biblia menciona los tiempos finales, hay una exhortación a ser sobrio, a velar, a mantener las lámparas encendidas, porque Él viene. Amén. Dice que aquel día no nos va a sorprender como ladrón en la noche, porque somos hijos del día e hijos de la luz. O sea, Pablo va mucho más allá, que aunque en el mundo estemos en tiniebla, en la hora profética, estemos a la media, quizá a la media, antes de segundos de la medianoche, hablando, ¿verdad? Alegóricamente, nosotros somos hijos del día, o sea, nosotros somos portadores de la luz, tenemos la palabra. Aunque el mundo está en tiniebla, nosotros andamos en luz, andamos en conocimiento, andamos en discernimiento, andamos en el Espíritu. Y tenemos que buscar a Dios común. ¿Cuál es la exhortación, hermano, en estos tiempos? Número 1, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Confía en las Escrituras. Segundo, la Biblia, usted sabe que la Biblia dice que mira que nadie os engañe. Significa que usted no puede estar pendiente a que todos los días sale una profecía nueva y todos los días sale un loco hablando. Que yo no menosprecio la profecía que es discernida por las Escrituras, pero como usted tiene esta antorcha, hermano, a usted no lo mueve si alguien sale como pasó el mes pasado. No salgan el día 20 y tanto, porque va a pasar la muerte. Mire, hermano, en este país lo que no pudo hacer Wanda Vázquez lo hizo la profecía esa de Sanela. Aquí nadie salió el 21. Nadie salió. Y qué triste que aún los cristianos, y qué triste, lo más triste de esto, ¿sabes qué? Que cada día más la iglesia pierde credibilidad. ¿Por qué? Porque nosotros mismos promovemos estas locuras y estas cosas locas. Primera de Juan dice: amado, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conocemos el espíritu de Cristo y el espíritu anticristo. Todo espíritu que confiesa que Cristo ha venido en carne, ese es el espíritu de Cristo. Todo espíritu que confiesa que Cristo no ha venido en carne, eso no es de Cristo. Ese es el espíritu anticristo. Pastor, ¿qué significa eso? Juan está diciendo: no importa que tengan títulos de profeta o que pretendan profetizar, examina su doctrina. Juan estaba diciendo en los tiempos de Juan el gnosticismo, que negaba que Cristo había sido encarnado. Le está diciendo: ten cuidado con esa gente que pretendan profetizar, pero no tienen una doctrina correcta. Deuteronomio capítulo 13. Si se levantare profeta o soñador en medio vuestro y anunciare sueños y prodigios, y si se cumpliese, Dios está probando vuestro corazón a ver si le ama. La gente que está detrás de los resultados. Yo estoy detrás de Cristo. Así que tenga paz en su corazón. Confíe que Cristo está a la puerta, hermano. No tenga miedo, no se turbe. Tome la antorcha, que es la palabra del Señor. Alumbre su camino, que ella es la brújula que te va a dirigir a puerto seguro. Así que agradecemos al pastor por esta oportunidad. Quiero hacer una última oración para que Dios nos ayude a todos, ya que este tiempo es difícil, no deja de ser difícil. Amén. Y para que el Señor nos dé sabiduría y nos ayude. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra y te damos alabanza. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque esta palabra es verdad. Esta palabra alumbra nuestro camino. Tu palabra, Dios mío, produce paz en nuestro corazón, dirección, claridad, Señor. Te pido por mis hermanos, Señor, que están aquí presentes y los que van a ver este video. Te pido, Padre, que tú también te puedas glorificar en sus corazones toda confusión. Tú no eres el Dios de confusión, tú eres un Dios de paz. Padre, que esa paz y que esa esperanza pueda reinar en vuestros corazones. Que nuestras lámparas estén encendidas, que estemos alerta conociendo que el tiempo está cerca. Padre, ayúdanos a vencer
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga. Un abrazo. Gracias, pastor, por esta oportunidad. Que el Señor me le continúe bendiciendo. El pastor con ustedes.